Buenas noches, profesor. Somos el grupo número 4 y continuando con la exposición, eh, me ha tocado exponer el capítulo número 3. 1. Pruebas de hipótesis, estadísticas y análisis de resultados. A. Pruebas de hipótesis estadísticas para la media con varianza conocida. En la Facultad de Ingeniería de la UTP, el promedio general de calificaciones es de 12. Sin embargo, según los resultados de una encuesta aplicada a una muestra de 36 estudiantes, se observó que el promedio de calificaciones de quienes usaron herramientas tecnológicas fue de 10,28. Con una desviación estándar de 5,133, el propósito es evaluar si los datos obtenidos contradicen el valor declarado en la encuesta utilizando un nivel de significancia de alfa igual a 0,5. Como paso número 1, hacemos el planteamiento de la hipótesis. Como paso número 2, el nivel de significancia. Como paso número 3, el estadístico de prueba se reemplaza y tenemos como resultado -2,01. Reemplazamos en la región crítica y tenemos que el zcal es igual de -2,0,1. Y como conclusión tenemos con un nivel de significancia del 0,5, los resultados indican que existe evidencia suficiente para descartar la hipótesis nula, lo cual sugiere que los datos de la encuesta contradicen la afirmación inicial. Siguiente, por favor. B. Pruebas de hipótesis estadísticas para la media con varianza desconocida. En la Facultad de Ingeniería de la UTP se registró un promedio general de 11 en las calificaciones de los estudiantes que usaron herramientas tecnológicas en sus asignaturas. Se seleccionó de manera aleatoria una muestra de 36 estudiantes, en la cual se obtuvo un promedio de 10,14 con una desviación estándar de 5,79. La cuestión que se plantea es si este promedio de calificaciones supera el promedio registrado anteriormente. La solución, como punto número 1, el planteamiento de hipótesis. Como punto número 2, el nivel de significancia. En el punto número 3, establecer el estadístico de prueba, se reemplaza y tenemos como resultado el -0,89. Tenemos la región crítica y como conclusiones tenemos, dado el nivel de significancia establecido, no se cuenta con evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, lo cual implica que según los datos obtenidos no es posible asegurar que el promedio de calificaciones sea superior al actual. Ya, siguiendo con la exposición, voy a hablar acerca de prueba de hipótesis estadísticas para la diferencia de medias con varianza desconocida. Se lleva a cabo una encuesta entre dos grupos de estudiantes de ingeniería de la UTP. Lo que se desea es analizar su rendimiento académico con y sin el uso de herramientas tecnológicas. Aquí se va a utilizar una escala del 1 al 5. En el grupo que se utilizó estas herramientas, o sea, las herramientas tecnológicas, tenemos una muestra de 36 estudiantes. La media fue de 3,41 con una desviación estándar de 0,74. Tenemos en el otro lado al grupo que no empleó herramientas tecnológicas. En muestra tenemos 32 con una media de 3,33 y la desviación estándar de 0,82. Lo que se busca aquí es determinar si existe evidencia estadística que indique el rendimiento académico con el uso de herramientas tecnológicas. Y vamos a trabajar con un nivel de significancia de 0,025. Bueno, lo primero que vamos a hacer es el planteamiento de la hipótesis. Ya sabemos que vamos a trabajar con un nivel de significancia de 0,025. Aplicamos nuestro estadístico de prueba, reemplazamos nuestros datos ya mencionados y como conclusión decimos que con un nivel de significancia de 0,025, los resultados no proporcionan evidente suficiente para rechazar la hipótesis nula. En consecuencia, no se puede concluir estadísticamente que el rendimiento académico con herramientas tecnológicas sea significativamente mejor que sin su uso. Prueba de hipótesis estadística para la diferencia de medias con varianza desconocida iguales. Aquí también se lleva a cabo una encuesta entre dos grupos de estudiantes también de la carrera de ingeniería, ¿no? Para determinar si el promedio de horas que los estudiantes del grupo A destinan en el uso de herramientas tecnológicas superen en una hora el promedio del grupo B. El grupo A estuvo compuesto por 14 estudiantes con un promedio de 2,52 horas y con una varianza de 6,53, mientras que el grupo B incluyó a 15 estudiantes con un promedio de 3,56 horas y una varianza de 8,35. Acá se va a considerar un nivel de significancia de 0,05 para el análisis. Igualmente, planteamos la hipótesis. Ya sabemos que nuestro nivel de significancia es de 0,05 para este tipo de prueba. Aplicamos nuestro estadístico de prueba, reemplazamos nuestros datos y concluimos que con un nivel de significancia de 0,05, los resultados no ofrecen suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula.
Por lo tanto, no se puede afirmar que el promedio de horas dedicadas por los estudiantes del grupo A sea una hora mayor que el del grupo B. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Arián Landeo y en este punto voy a exponer lo siguiente, que son las pruebas de hipótesis estadísticas para la diferencia de medias con varianzas desconocidas diferentes, ¿no? Se desea determinar con un nivel de significancia de 0.10 si existe una diferencia significativa en el promedio de calificación entre dos grupos de estudiantes de ingeniería del UTP. En el grupo A estuvo conformado por 17 estudiantes con un promedio de 13.10 y una varianza de 36.43, mientras que el grupo B estuvo compuesto por 21 estudiantes con un promedio de 12.22 y una varianza de 31.52. El objetivo es evaluar si la diferencia entre los promedios de calificaciones de ambos grupos de son estadísticamente significativas. Eh, por ejemplo, acá vemos en la solución planteamiento de la hipótesis, veo que es igual y que no es igual. Más el nivel de significancia, como vimos que es igual a 0.10, hacemos el reemplazo en el estadístico de prueba según la fórmula dada con los datos obtenidos en toda la información. Y como conclusión, que al no rechazar la hipótesis nula, no se cuenta con suficiente evidencia estadística para afirmar que existe una diferencia significativa. Siguiente. Ahora como siguiente punto, voy a tratar pruebas de hipótesis estadísticos para la proporción. Un docente manifestó preocupación por el desempeño académico de los estudiantes de ingeniería al utilizar herramientas tecnológicas, argumentando que más del 30% de ellos no alcanzaron el nivel de aprobado en sus calificaciones promedio. Para evaluar esta afirmación se realizó un estudio con una muestra de 36 estudiantes, de los cuales 12 tuvieron un promedio de calificaciones por debajo de 10. El propósito es analizar si los datos apoyan o refutan la declaración del docente, empleando un nivel de significancia de 0.05. Como vemos acá en la solución, el planteamiento de la hipótesis, que tenemos mayor o igual a 30 o menor a 30, que su nivel de significancia también es 0.05. Y hacemos también el estadístico de prueba y como reemplazamos en la fórmula. Y como conclusión, que con un nivel de significancia de 0.05 se concluye que la proporción de estudiantes con calificaciones por debajo del aprobado no supera el 30%. Gracias. Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Raúl Sotelo. Continuando con la exposición, voy a continuar con la prueba de hipótesis estadísticas para la diferencia de proporciones. Bueno, en este caso vamos a buscar determinar si existe una diferencia significativa en el rendimiento académico de los estudiantes de la Universidad UTP antes y durante el uso de las herramientas tecnológicas. Para ello, comparando los promedios de calificaciones obtenidos en ambos periodos, antes del uso de estas herramientas se obtuvo un promedio de 3.08 con una muestra de 20 estudiantes, mientras que durante el uso se obtuvo un promedio que ascendió a 3.41 con una muestra de 16 estudiantes. Entonces, la cuestión es que si se puede concluir que el nivel de académico de los estudiantes era mayor antes o antes de utilizar las herramientas tecnológicas en comparación a la proporción actual. Para esto, planteamos la hipótesis de si la rechazamos o no, con un nivel de significancia del 95%, aplicando la forma de la estadística de prueba, después obteniendo el 0.18 y posteriormente el z, que es menos 0,46, llegamos a la conclusión que no se rechaza la hipótesis nula. Entonces indica que no hay evidencia suficiente para afirmar que el nivel académico de los estudiantes antes de usar herramientas tecnológicas era superior. Continuamos con las pruebas de hipótesis estadísticas para la varianza. Aquí se pretende evaluar con un nivel de significancia del 95% si la varianza del tiempo de los estudiantes de ingeniería del UTP dedican al uso de tecnologías. Con una muestra de 36 alumnos y una varianza de 6.53 es menor a 7.03, bajo la suposición de la distribución normal. Entonces, para aquí también continuamos si rechazamos o no la hipótesis, que es de 7.03 con el nivel de significancia del 95%, aplicamos la fórmula de la estadística de prueba, obteniendo un 22.46. Entonces, en la región crítica ubicamos que se encuentra por si por el medio. Entonces, concluimos que con un nivel de significancia del 95% no se rechaza la hipótesis nula. Sugiere que no existe suficiente evidencia para concluir que la variancia del tiempo al dedicado al uso de herramientas es inferior a 7.03. Muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Yo presentaré pruebas no paramétricas. Como primer punto tenemos prueba de signos, donde se recopilaron datos de una muestra aleatoria de 20 estudiantes de ingeniería para analizar la cantidad de horas dedicadas al uso de herramientas tecnológicas en su estudio por semana. El propósito de esto es determinar si la mediana de estas horas supera las 13 horas, aplicando un nivel de significancia del 1%.
Como primer punto vemos que planteamos la hipótesis donde la mediana es igual o menor a 13, o en segunda hipótesis que sería mayor a 13, con un nivel de significancia de 0.01, y ordenamos en la tabla todos los valores en la cantidad de valores y los valores que hay que nos han dado, y indicamos si es mayor o menor a 13 en la tercera fila. Los valores mayores son 14, como vemos que son mayores a R, y P, analizando que P multiplicado a la cantidad de valores que son mayores o iguales a 13, cuando P es igual a un medio. Analizando esto y reemplazando en la fórmula nos da un valor de 0.0318, donde se ha decidido rechazar la primera hipótesis si P es menor a, donde P es mayor a, dado que su conclusión, como conclusión sería que con un nivel de significancia del 1%, los hallazgos muestran una evidencia estadística que para afirmar esto sería incorrecto. Como segundo punto, la prueba de Wilcoxon, el objetivo de esto es analizar el impacto del uso de herramientas tecnológicas en las calificaciones de estudiantes de ingeniería antes y después de su implementación intensiva, donde se seleccionaron al azar 10 estudiantes y se registraron sus calificaciones antes y después de usar estas herramientas. Vemos que ahí tenemos 10 antes y 10 después. Como solución, primero planteamos la hipótesis, donde la primera hipótesis son las primeras notas mayores o iguales a las segundas notas, y la segunda hipótesis, las primeras notas son menor a las segundas notas. El nivel de significancia es 0.01, y vemos el estadístico de prueba, donde se analizan todos los datos, el antes y después, la diferencia entre ellos, diferencia de signo, rango y rango con signo. Donde t mínimo multiplicado por t negativo, t positivo es igual a 0, y reemplazamos en la fórmula y nos daría 27.5, reemplazando en el alfa, que sería la raíz de n por n más 1 por 2n más 1 entre 24, que nos daría igual a 9.811. Que esto reemplazando la impedancia nos daría menos 2.8. Vamos a ir a la región crítica como conclusión, con un nivel de significancia de 1%, hay suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula, lo que indica que se puede afirmar que las calificaciones promedio mejoraron con el uso de las herramientas. Punto C, donde integraríamos la prueba de Kruskal-Wallis, donde se examina el tiempo promedio diario que los estudiantes de ingeniería dedican al uso de herramientas tecnológicas en 3 grupos de cursos. El objetivo es determinar si hay diferencias significativas entre los 3 grupos en el tiempo empleado. Vemos los grupos 1, 2 y 3. Planteamos la hipótesis, donde la primera hipótesis se indica que no habría diferencias significativas entre los 3 grupos, y como segunda hipótesis, existen diferencias significativas entre los 3 grupos de curso con un nivel de significancia de 0.05. Vemos los datos de cada grupo ordenados en rango y su suma total en cada uno. Sacamos la fórmula y reemplazamos los datos que tenemos y nos dan como resultado 5.505. Vemos el cuadro de la región crítica y como conclusión, dado que el valor tabulado es inferior al valor observado de chi cuadrado, no se rechaza la hipótesis nula, esto indicando que no hay diferencias significativas en el tiempo promedio dedicado entre los 3 grupos. D. Prueba de bondad de ajuste, donde se analizó el uso diario de herramientas tecnológicas entre 103 estudiantes con el objetivo de evaluar si las horas dedicadas siguen en una distribución binomial. Los datos obtenidos fueron los siguientes: datos generados por conveniencia del ejercicio, donde horas de uso se indica como 0, 1, 2, 3, 4 y frecuencia de estudiantes 21, 24, 26, 22 y 20. Planteamos la primera hipótesis, que serían los datos siguen una distribución binomial, y la segunda hipótesis, que serían los datos no siguen ninguna distribución binomial. Un nivel de significante de 0.05, y tomamos esta fórmula y reemplazamos los datos, que es la sumatoria de I por el valor de 4, que nos daría igual a 4P, donde el valor de P sería igual a 0.491. Analizamos el cuadro estadístico, son las horas y el tiempo que nos ha dedicado. En este agarramos la fórmula, reemplazamos y tenemos 59.686. Como conclusión, con un nivel de confianza del 95%, se rechaza la hipótesis nula, concluyendo que los datos no se ajustan a una distribución binomial. Prueba de independencia. En una encuesta realizada a 29 estudiantes de ingeniería, se evaluó la relación entre el ciclo académico y el uso frecuente de herramientas tecnológicas. El objetivo es determinar si existe una relación significativa entre ambas variables, usando un nivel de significancia del 1%. Como primera hipótesis, no existe ninguna relación entre el ciclo y uso de herramientas, y como segunda hipótesis, existe relación entre el ciclo y el uso de herramientas, con un nivel de significancia del 1%. ¿Dónde sería la sumatoria de toda
todos los ciclos y nos daría como resultado siguiente, 1.9.17. Como conclusión, no se rechaza la hipótesis nula al 99% de confianza, lo que implica que no hay evidencia estadística suficiente para demostrar una relación significativa entre el ciclo y el uso de herramientas tecnológicas. Buenas tardes, buenas noches, profesor. Soy Pierre Rosado y voy a exponer el capítulo 4. Análisis y regresión lineal y múltiples. La regresión lineal se realizó un estudio para analizar la relación entre las calificaciones promedio de los estudiantes de ingeniería de la UTP y las horas dedicadas diariamente al uso de las herramientas tecnológicas. Se hizo un cuadro con rendimiento académico, no con y la cantidad de horas diarias de herramientas de la tecnología. Elaborando el modelo de regresión, damos los valores correspondientes y nos da un resultado del rendimiento del 0.496 más 0.958 horas. En el promedio B1, por cada incremento de la hora de uso diario, el rendimiento promedio aumentaron del 0.958 horas. Encontraron coeficiente en la correlación, dando un valor de R de 0.938, dando conclusión que existe una relación directa e intensa entre el rendimiento promedio y la cantidad de horas de uso diario de la herramienta. En la regresión lineal múltiple, se recopiló la misma información de las muestras aleatorias de los estudiantes de ingeniería de la UTP para proveer sus calificaciones en el tiempo diario dedicado de las herramientas como X1 y el porcentaje de eficacia como X2. En el tiempo diario X1 vamos a ver progresión de horas de 3, 4, 6, 5, 2, 2, 3, 4, la percepción de la eficiencia X2 de una escala de 1 a 5 y la calificación promedio en Y. Elaborando el modelo de regresión, vemos los valores generando la siguiente conclusión, que el positivo es 9.8959 más 12665 en X1 más 0.4442 en X2, dando cada valor cuando las horas dedicadas del uso de la herramienta y la percepción de la eficiencia son en cero, las calificaciones promedio esperadas son de 9.8959. En B1, por cada hora adicional dedicada al uso de las herramientas tecnológicas, las calificaciones promedio aumentan de 1.2665. Y en la beta 2, por cada punto adicional de la percepción de la eficiencia de la herramienta, las calificaciones promedio se incrementan en 0.442. Como conclusión, llegamos a lo siguiente. Impacto positivo de la tecnología. El uso de las herramientas tecnológicas ha demostrado tener un impacto significativo en el rendimiento académico de los estudiantes de ingeniería de la UTP. Estas herramientas facilitan el acceso de la información confiable y mejora de capacitación de resolver problemas académicos de manera eficiente. Frecuencia y diversión en el uso. Los estudiantes utilizan una variedad de tecnologías adaptadas a las necesidades específicas de las asignaturas y objetivos académicos que cada uno tiene, ¿no? Las herramientas más empleadas incluyen las computadoras, los teléfonos, los celulares. En la relación en el tiempo y el rendimiento se encontró una correlación directa entre el tiempo dedicado y el uso de las herramientas y subraya la importancia optimizada del tiempo invertido en cada actividad. En la secreción positiva, la percepción general hacia las herramientas tecnológicas es mayormente positivo, lo que evidencia la integración eficiente en el entorno académico y la confianza de los estudiantes en su utilidad para mejorar el aprendizaje. Las recomendaciones que hemos quedado como equipo es la capacitación continua, implementar talleres de programas formativos para los estudiantes, fomentar equilibrio, promover la gestión adecuada del tiempo y establecimiento de límites, actualización de las tecnologías en las instituciones educativas, deben invertir regularmente en la adquisición y en la actualización de las mismas tecnologías que el UTP está compitiendo actualmente. La evaluación periódica, realizar estudios frecuentes sobre el impacto de las herramientas dentro del desempeño académico de cada estudiante. Bueno, igual están los anexos de la encuesta que se llevó a realizar en la primera exposición. Eso sería todo, por favor, profesor. Gracias. Buenas noches.